día a día. Si el señor con el acta de nacimiento, con los testigos, con vecinos, comentan que efectivamente saben, vieron y constaron que el señor era pareja de la mujer y que están las actas de nacimiento, etcétera, con eso es suficiente para demostrar que la persona nunca recibió dinero, que la persona nunca se ha preocupado por los hijos y por lo tanto podemos presentar esta denuncia. Como te comentaba, esta denuncia, pues sí, tiene que ser en el lugar de los hechos. Y entonces tiene que acudir a la Fiscalía de Michoacán. Eso es lo primero, tiene que ser ahí. Se tiene que estar actualizando. Si por azares del destino presentó denuncias en Tlaxcala antes de irse a Michoacán, ok, las puede hacer valer y puede decir, en Michoacán, hoy 8 de abril, 9 de abril, voy a presentar mi denuncia por el incumplimiento de la obligación de otorgar alimentos y voy a hacer saber que no es la primera vez que lo hago. Voy a hacer saber que al menos ya hay 3, 4, 5 denuncias por este mismo hecho y a la fecha ninguna autoridad ha hecho algo al respecto. ¿Ok? Traerla, volverla a traer. ¿Qué tiene que presentar la denuncia? Pues no es mucho. Denunciar que efectivamente, demostrar 3 cosas. Que el señor tiene la obligación, un poco como si fuera materia civil. Demostrar que tiene la obligación, demostrar que tiene evidentemente la posibilidad, digo ahorita como entre comillas, la posibilidad, y demostrar que por supuesto existe la necesidad, ¿no? En esta denuncia del incumplimiento de obligación de otorgar alimentos es donde has visto, tiene que presentar pues más o menos un aproximado de cuánto dinero se ha estado pagando desde hace 3, 4, 6 años, ya sabes, el año 1 por el NIF, se puede hacer como una tablita si quieres en Excel, se puede desgregarlo, es decir, por el hijo 1 desde hace 6 años, ella ha invertido, pon tú al mes, 1,000 pesos. Al año serían 12,000 pesos. En 3 años son 30 y tantos mil pesos, ¿ok? Por el hijo 2 que tiene 2 años, al mes está gastando 500 pesos. Ya sabes, se vale hacer eso. El punto es hacer saber que la persona tiene una obligación independientemente si la pareja o expareja o el padre de los niños puede pagarla o no. Eso a la autoridad penal no le interesa mucho. En materia civil sí. En materia penal es de, oye, es un delito el simple hecho que no hayas dado ni un quinto. Entonces, puedes hacer valer eso. Y la tercera, pues evidentemente con la misma narrativa de la mujer, mostrando y denunciando que efectivamente la persona se ha mantenido alejada, ha sido violenta y ella tiene la necesidad. Ahora, en esta parte, sí debes tú ayudarle al momento de redactar la demanda, quizá de denuncia, o quizá cuando la acompañes al Ministerio Público. Sí es importante, más allá de demostrar primero que tiene la obligación la persona de pagar el dinero. Insisto, 3 cosas en esta cosa. Bueno, en este punto. Que existe, por supuesto, la obligación, que existe, por supuesto, la necesidad, y la segunda parte que decía es que exista de parte del señor esta suficiencia económica, entre paréntesis, ¿no? Pero además de denunciar estos hechos, seguramente la MP va a decir, ¿y por qué no vino antes? Entonces, en esa parte es donde vas a tener que sacar, hacer saber y denunciar cosas importantes, como, primero, que ella vive en temor constante. Segundo, que ella tiene preocupación por su vida y la vida de sus hijos. Tercero, que tiene preocupación por su familia porque el señor es agresivo. Y entonces ahí tendrías que hacer saber que ella desde tal fecha se separó por este temor, por este miedo, etcétera, etcétera, porque hubo una denuncia de lesiones, porque hubo un intento de lesiones, un intento de homicidio. No sé, si quieres decir intento de homicidio, dilo, está bien, pedir más no pasa nada, pero sí que se vea la gravedad del asunto, ¿ok? Entonces, insisto, más allá de la obligación, la pregunta siempre va a ser, ¿y por qué no vino antes? Ella misma lo puede decir, desde tal fecha, tal, lo ha buscado, no lo he buscado porque resulta que en tal año, tal fecha, tal día intentó golpearme y no fue una vez. Y de eso tengo tales denuncias que por el temor y problemas con la autoridad o los que sean, dejé de darle seguimiento, pero existe una carpeta de investigación y existe un antecedente, ¿ok? Entonces, todo esto para demostrar el incumplimiento de la obligación. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya, administrativamente, después de que hagas valer todo esto, administrativamente lo primero que va a hacer es, pues ellos van a girar los oficios de citación, ¿no? El Ministerio Público, la Fiscalía en Michoacán, va a girar los oficios de citación para que en Tlaxcala, donde se presuma que pueda vivir el señor,
se manden a traer, bueno, se mande a traer. Entonces, Michoacán te va a dar un oficio, va a ser firmado por el fiscal de Michoacán. El fiscal de Michoacán le va a pedir la colaboración al fiscal de Tlaxcala. El fiscal de Tlaxcala lo va a mandar a su mesa especializada, puede ser norte, sur, dependiendo de cuál fue el último domicilio del señor. Y entonces el Ministerio Público norte o sur, que va a atender temas de violencia de género, va a girar, va a ordenar que se le dé vista al comandante de Tlaxcala para que lo busque. Entonces se le va a buscar al comandante de Tlaxcala y ya el comandante de Tlaxcala, con santo y seña, o inclusive acompañándolo, le dirán, sé dónde está, sé dónde vive, sé por dónde está, etcétera. Todo eso solo para detenerlo. Una vez que lo detengan en Tlaxcala, van a estar los oficios de citación para que se presente en la Fiscalía de Michoacán. En la Fiscalía de Michoacán, él finalmente, como probable presunto responsable, pues va a tener como estos derechos de asesor jurídico, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, ahí en esa parte, pues evidentemente el señor tendría que, pues básicamente, de la cuenta que hizo el Ministerio Público por estos 4, 5, 6 años que ya estuvimos platicando, va a decir, pues son como 50,000 pesos. Entonces, básicamente significa que ahorita tienes que pagar 50,000 pesos para que no proceda la denuncia. Del lado contrario, pues es un y con pena privativa de libertad el hecho de que estés cometiendo un delito. ¿Ok? Eso de una forma muy esquemática, muy, muy general, pero más o menos ese sería el procedimiento por esta vía. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a presionar? ¿O cómo sugiero que debas presionar? Debes presionar por varios sectores. Aquí, qué bueno que fueron y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Significa que al menos ya hay una queja donde se denuncia que hay una autoridad que no haciendo su trabajo. Puede ser dos cosas. Primero, si solamente nos vamos por, puede ser dos cosas. Puedes buscar que con esta jalar la anterior solo como antecedente, o puedes hacer que mientras continúe esta, tratar de rescatar la anterior. Rescatar lo digo muy grande, ¿no? Porque va a ser difícil que en 6 años la manden a citar y digan, ay, sí, está bien de la cabeza, ay, no, está mal de la cabeza. Va a ser como muy complicado. Pero digo rescatar por el hecho de que vea que la autoridad de Tlaxcala, que tú vas con todo y que entonces no vas a titubear si estos de aquí vuelven siquiera a tratar de alentar las cosas, ¿ok? Digo, la comisión te va a servir de alguna forma para presionar. Entonces, puede ser dos cosas, insisto, mientras continúa esta, sigues con esta solo para presionar. ¿Cómo vas a presionar? Pues tienes que volver a acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tienes que volver a acudir y decir por qué no pasó nada, ¿no? Y sí tienen que ser como muy al pendientes de eso, porque seguramente si ya lleva más de un año, más de 6 meses y no han hecho nada, ustedes como víctimas con la comisión, va a ser un poco complicado que la comisión diga, sí, sí, todavía tenemos tu asunto vivo, ¿ok? Eso va a ser muy, muy complicado. Pero aquí entre nos, la ventaja es que evidentemente la licenciada Jacqueline Ordóñez es la titular o la jefa de las visitadurías. Entonces, si llegara a pasar algo, sería cuestión de que tú hablaras directamente con la licenciada Jacqueline, le hicieras ver lo que estás haciendo, la estrategia, el plan que tienes desarrollado y la intención de que la comisión funcione como modo de presionar. Ella te va a sugerir dos cosas. Si todavía está en tiempo, informa esto, evidentemente le va a dar seguimiento. Si no, entonces la comisión te va a ayudar para que en el momento de que hagas estas visitas, estos traslados de que llegue el oficio de Michoacán, llegue el oficio a la Fiscalía de Tlaxcala, la Fiscalía de Tlaxcala, a la MP de Tlaxcala, el MP de Tlaxcala, al comandante, en cada uno de esos momentos, la comisión te puede apoyar con un observador, un defensor de derechos humanos, para que estas tres personas hagan su trabajo en tiempo y en forma y vean que no vas solito, ¿ok? Vean que detrás de ti hay otra institución que va a estar observando el trabajo. Ya sabes, la comisión no va a estudiar de fondo el asunto. La comisión va a hacer que las comunicaciones procesales funcionen, ¿ok? Eso va a ser el papel de la comisión aquí en Tlaxcala. Bien, la otra cosa, la otra parte es evidentemente la demanda. Y pues es un poco más tardado, ¿no? Presentas la demanda, bueno, digo tardado por toda la gravedad del asunto y el tema de violencia que estamos hablando. Se presenta la demanda, se presenta la demanda con los testigos, las documentales, etcétera, y ya viene como esta parte del procedimiento ordinario civil,
donde finalmente te van a acordar, te van a asignar fechas, se va a mandar el traslado tiene que ser una comunicación procesal y sería muy parecido al de materia penal, pero en materia civil, donde vayan de un juzgado a otro juzgado, se le notifique, se le emplace, que tenga días para presentar, etcétera, 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 ¿no? Es como algo más light, ¿no? Pero también existe ese procedimiento, ¿no? Entonces, platica un poco con tu compañera y vea qué tiene. Ahora, en cualquiera de los dos, no significa que mañana mismo ya tengas el dinero de la pensión. No significa que mañana mismo ya tenga ella una cuenta habilitada para que cada quincena esté recibiendo el dinero. Y en cualquiera de los dos no va a garantizar que el sujeto no va a hacer nada, ¿ok? Entonces, en cualquiera de los dos tienes que seguir todo el procedimiento como la legal, pero ahora en este punto, es de cuando ella haga saber y vincule que efectivamente hay un problema con la otra, hay un problema de violencia, aquí tiene que pedir una medida de protección. Y entonces, la medida de protección significa que el Ministerio Público le va a hacer saber a la persona que hay un asunto y que tiene prohibidísimo por 60 días que se acerque, que le hable, que la hostigue por el procedimiento que está haciendo. Si se atreve el señor a llamarla, buscarla, perseguirla, mandarle mensajes, hostigarla, ese va a ser un momento de detención. Va a ser un momento de detención administrativa porque después de 36 horas va a salir, pero va a ser un momento de detención. ¿Ok? Entonces, esa va a ser una primera estrategia para asegurar que ella está siendo protegida. Primero, insisto, se pide desde el Ministerio Público. Segunda opción, las medidas de protección medidas de protección pueden ser solicitadas ante cualquier juez municipal. Eso significa que mientras la chica se llega a definir sobre cuál procedimiento y mientras tú llegas a averiguar en qué parte del procedimiento está, mientras todo eso pasa, suponiendo que el sujeto llegara a enterarse, pues lo que tendrían que hacer es presentar esta solicitud de protección desde la autoridad municipal. Esta es más corta, dura lo mucho 3 días, pero ningún agresor sabe eso. Entonces, y esta es muy simple, no necesito antecedentes, no necesito pruebas, no necesito nada. Falta que ella misma llegue al juez municipal y diga, tengo miedo de que mi expareja me está buscando, solicito unas medidas de protección y con eso se otorgan, ¿no? Si quiere hacerlo más formal, un escrito libre, sin formalidad, solo como de dónde es, qué pide, dónde está el sujeto, dónde está ella y la protección que solicita, ¿no? Como medidas precautivas de protección, control de patrulla, una patrulla que lo esté vigilando, etcétera, etcétera. Si llegara a pasar eso, después te paso un poco un formato que llegue a manejar. Pero insisto, solo esa es como nuestra medida provisional inmediata. Ya sabes, si todo esto está siendo muy tardado y la contraparte ya se está enterando de que quieren hacer algo al respecto. ¿Ok? Bueno, ahora, esto solo para garantizar los alimentos. Todo esto para garantizar los alimentos. El tema de las lesiones sí te digo que va a ser como muy complicado, ¿no? Va a ser muy complicado demostrar que efectivamente ella lo que tiene es consecuencia de ese primer acto de lesión que tuvo. Va a ser muy complicado. Hasta ahorita, al menos en Tlaxcala, no conozco a abogados, abogadas que hayan rescatado un asunto de ese tipo de problema a más de 6 años. Y sobre todo porque los dolores en la cabeza son multifactoriales, ya sabes, no es necesariamente la lesión, el golpe que quedó marcado y decir, claro, por ese golpe en el hombro seguramente se le infectó y tiene un problema de movilidad en el músculo. Te soy muy sincero, esa parte sí va a ser como muy complicada, pero pues pedir no empobrece. Entonces, cuando sea la denuncia, insisto, seguir rescatando esa parte y ver qué tanto podemos o qué tanto puedes avanzar con esta primera lesión. Y solo conforme te vaya respondiendo la autoridad, ya tendríamos que ver alguna estrategia para hacer saber que él debe pagar los gastos médicos que constantemente tiene que hacer por los dolores de cabeza que todavía tiene. ¿Ok? Es un poco el esquema, por lo que ahorita me comentas, de lo que pudieras hacer o empezar a hacer. Sí, eso es lo que como me llega a la mente de esta chica. No